Buenas tardes a todos. Antes que nada, agradecer a NAR y a Expoía, Axioma, por la invitación a dar esta charla y también agradecerles a ustedes por estar acá. Estaba diciéndole ahorita a Joan Bocanegra que me parecen muy valientes de haber eh, armado este evento tan grande en una situación un poco todavía incierta a la que nos estamos acomodando. Bueno, no voy a extenderme mucho en esta introducción porque el tiempo vuela. Entonces, contarles que me invitaron a dar esta charla sobre cambios recientes en reglamentos y normas sobre gestión de la calidad y la inocuidad. Y la verdad es que estos últimos años, 7, 8 años, han sido de un movimiento increíble en asuntos en normas y reglamentos sobre gestión de inocuidad. Tenemos, por ejemplo, el 2016 quizá uno de los eventos más impactantes en la gestión de la inocuidad en el mundo es la publicación del reglamento de controles preventivos de FISMA, de la FDA, que pues es un cambio o representa un paso adelante enorme en este tema. Después, en 2017, la Unión Europea produce un documento también muy interesante sobre el uso del enfoque de cadena para el control de la inocuidad, que todos sabemos que es un asunto fundamental, pero bueno, aquí en un reglamento del cual hablaremos un poquito más adelante. En 2018, ISO 22000 tiene su primera actualización, que no había tenido desde 2005, pero ya habiendo cambiado la ISO 9000, adquiriendo la estructura de alto nivel, pues ISO 22000 se actualiza y recoge todos los avances que había habido en esos años a ese respecto. Un asunto súper de impacto, súper importante, es la expedición del nuevo documento de buenas prácticas y HACCP del Códex, que también había estado quieto desde el año 2003 en realidad. Había habido algunos cambios pequeños, pero este cambio también fue grande para el 2019, que salió con fecha de 2020, pues por los asuntos administrativos. En 2020, entonces, en consecuencia y muy a continuación de la publicación del documento del Códex, la GFCI también actualiza su cuaderno de requisitos para los esquemas que va a reconocer. Entonces, la versión 2020 recoge todo lo que viene sucediendo anteriormente y empieza como que a darse una alineación de todos los modelos alrededor de unos conceptos unificados y sencillos, digámoslo así. Ese hecho de que la GFCI cambió su cuaderno de requisitos en 2020 implicó que los esquemas de certificación que son reconocidos por GFCI se actualizaran también, pues porque necesitaban acoger los cambios que ha tenido GFCI en 2020. Y esos cambios se han estado dando entre 2021 y 2022. Ahorita todavía estamos viendo cambios en esos modelos. En 2021, para sorpresa mía, diría yo, salió una nueva versión del viejo reglamento que tenía la Unión Europea sobre buenas prácticas. Este es el reglamento de buenas prácticas de la Unión Europea, que la venció anterior a 2004 y ahora tiene una nueva versión en 2021. O sea que en realidad, si ustedes miran en esto, todos los organismos más influyentes, determinantes de la gestión de la inocuidad en el mundo, actualizaron sus requisitos en los últimos años. Y por eso es el nombre de esta charla, sobre los cambios recientes, que son muy interesantes y sobre los cuales necesitamos mantenernos actualizados. Y voy a ir en detalle un poco más en cada uno de ellos. Primero hablar sobre lo que pasó con el reglamento de controles preventivos de la FDA. Seguramente ustedes conocen y están actualizados en el tema. Ellos en este nuevo reglamento habla sobre un modelo
llamado análisis de peligros y controles preventivos basados en el riesgo, que es un paso adelante con relación al sistema HACCP. Digamos que después de que la FDA había acogido el HACCP en el 96, ya más en serio, ya más ampliamente, pues entonces desde el 96 hasta acá viene este cambio que lo que hace principalmente es solicitar o plantear, o sea, montado sobre la misma estructura de HACCP, lo que hace este documento nuevo es no voy a decir exigir, pero requerir un mayor nivel de profundidad en la evaluación de los riesgos, que ya HACCP tenía una forma de hacer evaluación de riesgos, pero aquí nos pide que hagamos más y la FDA en sus documentos da muchas orientaciones sobre cómo fortalecer el rigor de la evaluación de los peligros, con lo cual las empresas empiezan o deberían empezar a incorporar herramientas de evaluación de riesgo. Y por el otro lado, la otra cosa grande que hace el HARPC, como lo llaman por sus iniciales en inglés, es expandir la estrategia de control que aprendimos a aplicar en PCCs con límites críticos, monitoreo, verificación, etcétera, expandirlo a otras cosas. El propósito de la FDA, dice, es hacer un sistema de calidad más preventivo, que sea basado en el riesgo, como su nombre lo indica, y que la metodología de los PCCs vaya más allá, simple y llanamente, de los propios PCCs, para abarcar temas de saneamiento, de control de alergenos, de gestión de proveedores, porque la FDA ha identificado en sus seguimientos que este tipo de componentes del sistema, saneamiento, alergenos, etcétera, requiere mayor control. Entonces, lo que está invitando a grandes rasgos es a utilizar el enfoque de PCCs para otras cosas más allá del proceso. Por eso esta diapositiva nos habla sobre la expansión del concepto de PCC, que son los controles preventivos de proceso, a otros asuntos como alergenos, saneamiento, proveedores y etcétera. En esos otros que menciona la FDA yo encuentro que caben asuntos sobre todo de mantenimiento, que no están en ninguno de los anteriores. Es muy interesante el asunto. Adicionalmente, una cosa que quiero destacar es que el reglamento de controles preventivos es uno de los reglamentos de la ley FISMA, pero de varios reglamentos que ha estado expidiendo la FDA desde entonces y que en Estados Unidos los llaman los pilares de FISMA. Uno es ese de controles preventivos de alimentos para humanos, del cual acabamos de hablar, y miren ustedes que la FDA produjo otro similar al de alimentos para humanos, pero este centrado en alimentos para animales. Y esto significa un cambio grande o un avance enorme en el tema de prevención a lo largo de la cadena alimentaria, puesto que coge más, digamos, la FDA, que tiene a su cargo el control de alimentos para animales, pues le da mucha más énfasis, mucha más fuerza a ese control a través de este reglamento. También hay un reglamento sobre acreditación de terceras partes, según el cual la FDA da autoridad a firmas privadas para hacer auditorías de los planes FISMA, de los planes de calidad, a nombre de ellos. O sea, es como si el INVIMA autorizara al ICONTEC o a SGS para hacer certificación de HACCP en Colombia. Estamos un poco lejos de que eso suceda, pero la FDA ya arrancó por ahí. Otro pilar importantísimo es la verificación de proveedores extranjeros, un gran énfasis en el tema de los proveedores extranjeros, porque la FDA considera y ha encontrado, porque Estados Unidos importa mucho alimento, más del 40% de los alimentos que se consumen en Estados Unidos son importados, y pues entonces ahí hay bastantes riesgos. Luego, este nuevo reglamento lo que hace es darle mayor responsabilidad al importador, quien sea el importador más responsable. Después está el control del fraude y de la bioterrorismo, el food defense, que es lo que se llama allí control de la contaminación intencional.
Hay un reglamento aparte para transporte sanitario que abarca, que tiene alcance a los alimentos que requieren transporte refrigerado o congelado. Hay otro más específico de inocuidad de frutas y hortalizas frescas y uno de acreditación de laboratorios para análisis de alimentos, que fue el último que salió, el más reciente del año pasado. La ley FISMA salió en 2011 y estos reglamentos han ido saliendo para reglamentar esa ley. El más reciente que salió fue el de acreditación de laboratorios y ya hoy hay laboratorios de análisis de alimentos acreditados bajo el esquema de la FDA para hacer análisis que son requeridos para garantizar la inocuidad de los productos. En poco tiempo, la gente que exporta aquí a Estados Unidos va a tener que hacer ciertos análisis en laboratorios acreditados bajo este modelo, así que es muy importante conocer sobre ello. Aparte de estos 8 pilares, entonces está también 2 reglamentos que están en discusión pública en la actualidad. Uno es un reglamento específico sobre trazabilidad y el otro es uno sobre agua de uso agrícola, el cual de alguna manera hace una pequeña modificación del de inocuidad de frutas y hortalizas, porque en inocuidad de frutas y hortalizas hay un plan de muestreo, un plan de verificación de la potabilidad o de la calidad del agua que se usa en precosecha. Entonces lo que hacen aquí es modificar lo que habían hecho originalmente. Yo le decía en estos días a alguien, el de trazabilidad debería salir este año, porque ya lleva como 2 años en discusión, y el de agua de uso agrícola debería salir a principios o el año entrante en algún momento. Con lo cual la gente que exporta frutas y hortalizas frescas necesita conocer también esto. Y los que exportan alimentos en general, FDA pone una lista de alimentos a los cuales les va a pedir trazabilidad específica. Son 20 grupos de alimentos a los cuales les va a pedir mayor énfasis en trazabilidad y eso para quienes exportan a Estados Unidos tienen que saberlo, es de gran interés. Y no solo para los que exportan, sino para uno mismo. Entender la lógica detrás de esos reglamentos es muy útil, por eso les invito a que los lean. Después la Unión Europea, como decía, en 2017, hace un reglamento sobre controles oficiales a lo largo de la cadena, donde quiero destacar, bueno, para empezar el enfoque de cadena, el sistema basado en el riesgo, miren ustedes alineado con lo que acabo de decir, el tema de la cooperación, la información, transparencia como un tema de gran interés y algunas medidas temporales en vista del COVID. En términos de alcance, es interesante saber que este reglamento abarca para alimentos, para humanos, alimentos para animales, para sanidad y bienestar animal y para la producción ecológica. Luego, es también una actualización que va en dirección de recoger los avances y las necesidades y las expectativas actuales de la gente. Muy interesante también los cambios en ISO 22000-2018. Aquí destacar algunas cosas. En principio, me parece súper chévere y yo he sido toda la vida, digamos, aficionado a la inocuidad, pero ISO 22000 nos pone la inocuidad a nivel de los procesos del negocio, le da un valor estratégico. Entonces, redefine el compromiso y el liderazgo y una cosa que es súper clave y que vale la pena que ustedes analicen bien y es la incorporación del sistema de gestión a los procesos del negocio, o sea, de la alta dirección. También invita a tener un radar sobre el contexto, estar atento a lo que sucede alrededor y también a las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Así que hay que tener varios radares allí a todo el entorno. También otra cosa interesante que tiene ISO 22000 es que hace una separación, digamos, consistente con la idea de la integración de la inocuidad a los procesos del negocio, hace un enunciado que no existía antes sobre gestión de riesgos estratégicos, riesgos para la organización, porque ISO 22000 tenía los riesgos operacionales, digamos los del HACCP, pero los riesgos para la organización, súper interesante. Y finalmente, una cosa que tampoco era evidente en la versión anterior
era la adopción del enfoque de procesos. El ciclo PHBA, como digamos, ¿no es cierto?, la gran herramienta de gestión aplicable casi a cualquier cosa dentro de un sistema de gestión de la inocuidad. Perdónenme que me faltaba uno que había olvidado, que era, como adquiere la estructura de alto nivel, pues entonces recoge todo lo de seguimiento, medición, análisis y evaluación que viene en ISO 9001. Gestión de riesgos estratégicos. Quiero llamar su atención sobre el numeral 4 y el numeral 6.1, porque ahí hay una cosa de un valor enorme, que no se trata simplemente de cumplir requisitos, sino de entender el valor de eso tan interesante. Para la gestión de riesgos estratégicos, la mayoría de gente está usando el análisis DOFA, que sirve para internos y externos, pero también hay otras herramientas como el PESTAL o PASTEL, que sirve para hacer evaluación de riesgos internos y externos, ¿no es cierto?, con gran sensibilidad. Entonces es interesante aprender de eso, o digamos aplicarlo. El Codex, por su parte, en un evento, digamos, bastante impactante, actualiza el Código de Buenas Prácticas de Manufactura en 2020. Es el nuevo documento de ellos. Y en mi opinión tiene 6 cosas que quiero destacar. Un análisis mucho más detallado de la relación entre BPM y HACCP, que es algo que vale la pena entender. La formulación de los principios generales de higiene de la gestión, digamos, que no existían, curiosamente. Luego el énfasis en elementos claves. ¿Cuáles son los elementos claves del sistema de gestión? O sea, es un documento que va mucho más allá de buenas prácticas. O sea, que antes el HACCP era un anexo de este documento. Ahora este documento adquiere un enfoque de sistema, donde integra, miren los puntos 1 y 4, cómo integra BPM y HACCP, dando una mirada de sistema de gestión desde el mismo Códex Alimentarios. Otra cosa que me fascina de este documento es que recoge el tema de cultura de inocuidad. Quizá algunos de ustedes aquí han estado en otros eventos en los cuales en el pasado hemos hablado de cultura. Hace unos años trajimos a una experta mundial en cultura de inocuidad. Bueno, pues ahora esto es una realidad acá. Y otra cosa que francamente me encanta es el retiro del árbol de decisiones, porque ese árbol de decisiones no fue sino maraña de confusiones en realidad. Desvirtuó hartísimo la comprensión del HACCP, de los PCCs. No usen el árbol de decisiones. Píllense bien que lo que se necesita es identificar los peligros significativos. Y los peligros significativos son los que necesitan PCCs o controles preventivos de lo que sea. No se necesita ningún árbol de decisiones. Lo que se necesita es hacer una evaluación de riesgos buena que nos lleve a saber cuáles son los peligros de alto riesgo. Y ahí están los PCCs, punto, ya, fácil. Sin esa maraña de confusiones que es el árbol. Pues lo quitaron. Desde el comienzo, yo no sé si ustedes saben, pero desde el comienzo la incorporación del árbol de decisiones fue muy polémica. Bueno, lograron los que se oponían a tenerlo allí. Interesante, el Códex no habla de programas prerequisitos ni de prerequisitos operacionales como tal, sino habla es de buenas prácticas que puedan requerir una atención especial, que son en general pues, los prerequisitos operacionales en ISO u otros controles preventivos. Bueno, ahí los principios, no me voy a detener en ellos, como las cosas básicas que hay que hacer para tener esto todo está en ese documento del CODEX que les he mencionado. Otros asuntos destacados de ese documento del Códex es el énfasis que hace en control de la contaminación química y física. La gestión de alérgenos está incorporada, que esa no la tenemos nosotros hoy todavía, con mucha claridad en nuestro reglamento. Una mención por allá en la 5109 es lo único que tenemos en alérgenos en Colombia. La aplicación de orientaciones. Ustedes recuerdan los 12 pasos del Códex. Súper interesante leer cómo recoge lecciones aprendidas sobre eso. Y la comparación de medidas de control de BPM y HACCP, o sea, una gran explicación sobre cómo es la nueva edición del sistema. Les invito a que se lean ese documento. Les voy a invitar a que lean muchas cosas en esta charla. Por otra parte, la GFCI
publica en 2020 entonces el documento que recoge 4 partes básicamente. La que a nosotros más nos interesa es la parte 3, los requisitos para el contenido de los estándares. Y lo que hace la GFCI es comentar que hace cambios en la estructura, más sencilla, más basada en ISO 22000, alineada con el códex y con todo el mundo, incorporando los nuevos requisitos, con varios elementos que son de especial interés y con un lenguaje más simplificado. Entonces, la GFCI duró como 2 años actualizando el cuaderno de requisitos buscando lograr esta cosa. Y quizá una de las cosas que más llama la atención es el cambio de la estructura de la cadena alimentaria en este documento, donde identifica los proveedores de materias primas y luego la producción primaria, el procesamiento primario como sacrificio, etcétera, el procesamiento secundario, el retail, y ese sería como todo el esquema de la cadena, pero incorpora también requisitos para proveedores de bienes y servicios aptos o necesarios para la inocuidad. Y a cada uno de estos sectores le establece o le especifica unos requisitos en particular para obtener una certificación reconocida por la GFCI. Un trabajo bastante interesante. En la parte 2 están los requisitos para los programas de certificación, pero en la parte 3 es donde están los requisitos para las empresas. El documento de 2021 que actualiza el documento 852 de 2004 tiene una cosa muy interesante y es la incorporación del concepto de cultura de inocuidad. Y yo quiero llamar mucho la atención sobre eso. Cultura de inocuidad es lo más importante en lo que vamos a trabajar ahora. La Unión Europea también lo está diciendo. Que esto esté incorporado en el reglamento de la Unión Europea es una cosa que tiene que hablarnos duro a nosotros. Muy bien, un recorrido sobre todos esos cambios que termina en insistir que hay una influencia de conceptos y enfoques. Con peligro significativo, control de peligros con base en el riesgo, y que en general todos comparten los mismos componentes con terminología similar. Y el tema de cultura de inocuidad, que ya lo dije. Esta tabla resume, digamos, los nombres, como los 3 modelos, Codex, ISO y FISMA, o sea, ISO porque ISO es la base de GFCI, y FISMA recogen todos los mismos componentes con pequeñas variaciones en los nombres, digámoslo así. Pero es para enfatizar en la alineación de todos los modelos. No vamos a tener que trabajar en modelos diferentes. Es uno solo que puede tener distintos nombres, pero eso ya es secundario. Cultura de inocuidad, pues la tienen todos. El Códex, ISO 22000 a la hora de toma de conciencia. GFCI, la FDA, la Unión Europea, ya lo mencioné, y hasta el Banco Mundial produjo una serie de libros, el Banco Mundial, sobre la inocuidad de alimentos, en los cuales hace énfasis en el tema de la cultura de inocuidad. Bueno, pues de manera que el tema de cultura de inocuidad es hoy por hoy un asunto de nivel mundial o de interés mundial. Y podría quedarme aquí hablando de más temas de interés: transparencia, trazabilidad, alergias, intolerancias, cambio climático, fraude, defensa, cambios en las preferencias de consumo, innovaciones, todo lo que ha habido aquí sobre innovación en productos y procesos. La inocuidad de alimentos es una onda en constante expansión. Yo llevo más de 30 años trabajando en la inocuidad y si a mí me preguntan, ¿usted qué es? Yo digo, yo soy estudiante de buenas prácticas, porque en realidad todo va cambiando tanto y va evolucionando de una manera tan dinámica que es imposible permanecer, digamos, quieto o con los conocimientos del pasado. Hay que mirar hacia adelante siempre.
Y mirar para adelante significa recomendarles también leerse este libro que publicó la FAO este año. Léanse este libro que dice Pensando acerca del futuro de la inocuidad alimentaria, un informe de prospectiva hecho por expertos de la FAO. A mí me dio como cierta temblor cuando vi que la FAO había producido este documento, porque dije, esto es maravilloso y realmente lo es. Voy a hablar de este documento, voy a presentar mi visión sobre este documento en un evento en noviembre en el Congreso que va a haber en Medellín, pero pues si quieren allá nos vemos y hablamos de él, pero igual léanselo.